Hola a todos. Hoy les traigo una receta espectacular. Es muy tradicional, pero en versión más saludable. Unas deliciosas gorditas de nata sin huevo y sin trigo, con el toque y el delicioso aroma de la naranja. Fáciles, económicas y saludables, además se hacen sin horno, pero puedes hornear. Así que si quieres disfrutar de esta receta, no te vayas porque comenzamos. Para esta receta usaremos avena y no tiene sustitución. La usaremos en dos versiones, en hojuelas y también en harina. Yo hago mi harina y así garantizo su frescura y también la textura. Si quieres aprender a hacerla, puedes dar clic aquí arriba en este título que está apareciendo aquí, o bien en el primer comentario te dejo el enlace para ver ese video. Y obviamente usaremos nata, ya que son gorditas de nata y no tiene sustitución. La nata es la que se produce cuando hierves la leche, se va juntando encima una capita que se hace espesa y eso se recolecta y esto es lo que es la nata. Es como una mantequilla de leche y sabe delicioso y hay que usarla a temperatura ambiente, será 1/4 de litro o 250 gramos y pueden medirla en un botecito como este si no tienen báscula. Esto es sumamente sencillo, en un recipiente hay que poner las hojuelas de avena y también la harina, fécula de maíz o fécula de yuca o de papa, cualquiera de las tres te sirve. Y mezclamos bien para evitar grumos. Una pizca de sal, pero es opcional. Yo te recomiendo que la añadas, no te mortifica ni te perjudica. Y media taza de agua hirviendo, el líquido lo iremos ajustando de a poco. E integramos lo mejor que podamos. Ahora agregamos la deliciosa nata, parece nieve espumosa de vainilla. Huele muy rico. Y mezclamos un poquitín. Y si quieres que tus gorditas te duren más blanditas por más tiempo, agrega 2 cucharadas de mantequilla o bien de cualquier aceite. Yo no agregaré porque seguro el día de hoy se me terminan. Para guardarlas hay que meterlas en una bolsa plástica dentro del refrigerador y cuando vayas a consumirlas las sacas media hora antes o bien las puedes calentar en el micro unos segundos. De nuevo agregamos agua hirviendo y mezclamos muy bien. Y agregamos ralladura de naranja, una cucharadita bien copeteada. Mezclamos para que se vaya integrando ese olor y ese sabor de la naranja. Y ahora agregamos leche condensada, recuerden que yo la hago en casa. Prometo enseñarles pronto las dos maneras, vegana o bien para diabéticos. Sé hacer esas dos leches, pero no he tenido tiempo. Vamos a conseguir una mezcla como aguadita, muy suelta, pero pesada, así que dejaremos reposar por 10 minutos para que todos los sabores se integren. Después del reposo, la masa está pesada y más seca. Miren la textura. Absorbió el líquido. Toca el turno del último ingrediente, pero lo vamos a añadir por medio de un tamiz o un colador. Lo vamos a hacer por partes y de a poquito para evitar que se nos hagan grumos. Y mezclamos suavemente y solo para integrar. Y haremos así hasta terminar con toda la porción de polvo para hornear. Ahora este paso es opcional, puedes agregar nuez, pasas, arándanos o cualquier fruto seco, incluso ralladura de coco, pero nada fresco. Y no debes pasarte de 1/3 de taza.
E igualmente lo haremos por partes, mezclando un poquito cada vez. Y nuestra masa está lista. Ahora a formar nuestras gorditas. Vamos a precalentar nuestro sartén o la placa, pero debemos engrasar un poco, sobre todo si no tiene antiadherente, y precalentamos a fuego muy bajito. Puede ser una placa como les dije o también un comal. Hay dos formas de hacer nuestras gorditas. Una es usando plástico y hay que untarlo con un poquito de aceite. O bien la otra es con las manos. Nos vamos a untar aceite en las manos y simple y sencillamente torteamos un trozo de nuestra masa. Listo, así deben de hacer las gorditas porque esos son gorditas y así de fácil las llevamos a cocinar. La otra forma es poner una porción de la masa en el plástico. Cerramos el plástico y con algo plano como un plato o un palote o madera para palotear las tortillas, aplanamos un poquito. Recuerden, hay que dejarlas gorditas y con una cuchara le damos la forma redonda. Deben quedar gruesas. Y de aquí directo al sartén o al comal. Para mí esta forma es más fácil y me ensucio menos. El sartén está calientito y usaremos una tapa. Colocamos la gordita y vamos a cocinar de la siguiente manera. Son 5 minutos por un lado, 5 por el otro y al final otros 5, que es para que se cocinen por dentro y al final puedes dorar como gustes. También se pueden hornear y aquí te dejo las instrucciones por escrito. Pasados los primeros 5 minutos, vamos a dar la vuelta con mucho cuidado para que no se nos desbaraten y les comento que a partir del siguiente video comienza el maratón sorpresa todo con avena, porque ustedes lo pidieron así. Estén pendientes, familia. Si observan, se doraron muy poco por este lado, pero está bien, ahora hay que cocinar otros 5 minutos. Vamos por la segunda vuelta. Mientras volteo mis gorditas, les quiero repetir una frase que ya les había enseñado. En el pedir está el dar. Como preguntamos, nos van a responder. No dejemos de lado la amabilidad, es una bella cualidad. Faltan los últimos 5 minutos, pero antes de poner la tapa, vamos a rociar un poco de agua al sartén. Tapamos y dejamos cocinar el tiempo restante. Listo. Yo recomiendo no cocinarlas más porque se resecan. Esto huele delicioso. El olor te llama, te dice ven, ven, cómeme. Y aquí vengo yo, ¿verdad? Muy obediente. Miren esta ricura con un color hermoso y un olor exquisito. Ahora vamos a verla por dentro. Miren esta ricura. Ay, huele de verdad delicioso. Cómo me gustaría que estuvieran aquí conmigo. Ahora voy a probar turno de la sacrificación, con permiso. No inventen, qué textura tan suavecita y está cremosa. El sabor es espectacular. Es una receta que vale la pena hacerla. Les pido la preparen y la disfruten tanto como yo, con un cafecito hecho con leche de almendras. Miren nomás. Como dicen en mi tierra, esto es pura vida. Ya ni voy a poder hablar, con su permiso. Si te gustó el video, no olvides compartir
y así me apoyas para poder seguir subiendo recetas como estas. Gracias por todo, un fuerte abrazo, Dios los bendiga y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.